Saben, hace una semana me mudé de la casa donde vivía hace casi 20 años y pensé que iba a ser un cambio como cualquier otro. Empacar cajas, coger muebles, encontrarles un lugar a la nueva casa. Pero cuando regresé por última vez a la habitación donde crecí, sentí algo extraño. No era tristeza, ni siquiera nostalgia. Era la sensación de estar despidiéndome de una versión de mí que ya no existe. Porque esa casa fue testigo de toda mi vida. Ahí aprendí a caminar por esos pasillos sin tropezarme. Ahí hice las tareas del colegio, ahí pasé tardes enteras viendo películas, ahí celebré cumpleaños y ahí me convertí poco a poco en la persona que soy hoy. Sin embargo, nunca me di cuenta de que todo eso estaba terminando. Nadie recuerda el último día que jugó con sus amigos de la infancia. Nadie recuerda el último almuerzo en una casa que creyó que sería para siempre. Nadie recuerda el momento exacto en el que dejó de ser un niño. Simplemente un día miras atrás y descubres que esa etapa ya quedó muy lejos. Y mientras vaciaba esa casa no podía dejar de pensar en una película, Boyhood. Porque creo que mucha gente dice que esta película trata sobre crecer, pero para mí trata sobre algo mucho más silencioso, sobre cómo la vida cambia mientras estamos demasiado ocupados viviéndola. La película comienza con nuestro protagonista, Mason, teniendo apenas 6 años. Vive con su hermana Samantha y su madre Olivia, después de que sus padres se separaran. Y desde el principio la vida de Mason está marcada por cambios que realmente él no puede controlar. Su madre intenta reconstruir su vida, vuelve a estudiar y empieza a salir con otras personas. Mientras tanto, Mason sigue viendo a su padre, que aparece y desaparece de su vida. Él es mucho más relajado, despreocupado y divertido que Olivia. Y aunque no siempre es el padre más responsable del mundo, Mason y Samantha lo quieren, porque para ellos esas visitas no son necesariamente sobre si su padre está haciendo todo bien. Son simplemente momentos que pasan juntos. Y eso es importante, porque Boyhood no presenta la infancia como una etapa llena de grandes acontecimientos. La mayoría de las cosas que le ocurren a Mason son bastante normales. Mudarse, cambiar de escuela, conocer nuevas personas, tener un nuevo padrastro, pasar un fin de semana con su papá, ir a una fiesta, tener una discusión. Son cosas que probablemente millones de personas han vivido. Pero cuando somos niños no sabemos cuáles de esos momentos van a terminar siendo importantes. Olivia eventualmente conoce a Bill, un profesor de psicología, y los tres terminan mudándose junto con los hijos de él. Durante un tiempo parece que Mason finalmente tiene una familia estable. Pero esa estabilidad tampoco dura para siempre. Bill comienza a tener problemas con el alcohol y se vuelve cada vez más estricto y agresivo, hasta que Olivia decide escapar con sus hijos. Y otra vez, Mason tiene que empezar de cero. Nueva casa, nueva escuela, nuevas personas, una vida que vuelve a cambiar sin que él haya decidido nada de eso. Y creo que aquí está una de las ideas más marcadas de Boyhood. Cuando eres pequeño no tienes la perspectiva suficiente para entender que estás viviendo una etapa de tu vida. No sabes que esa casa es tu infancia, no sabes que esa escuela algún día será un recuerdo, no sabes que quizás esa persona que ves todos los días dentro de 10 años ya no va a formar parte de tu vida. Simplemente estás ahí, viviéndolo. Y precisamente por eso esos momentos pueden adquirir tanto valor cuando los recuerdas años después, porque el niño que los vivió no sabía que algún día iba a extrañarlos. Y lo curioso es que Mason todavía no tiene idea de todo lo que le espera. Todavía le quedan amistades, primeros amores, errores, desilusiones, la fotografía y eventualmente la universidad. Pero antes de convertirse en todo eso, todavía es solamente un niño. Y nosotros estamos a punto de verlo crecer. Y mientras Mason sigue creciendo, hay algo que empieza a hacerse cada vez más evidente. Él no es el único que está cambiando, también lo están haciendo sus padres. Y creo que Boyhood es muy interesante en ese sentido porque, aunque la película está contada principalmente desde la experiencia de Mason, nunca presenta a los adultos como personas que ya tienen la vida resuelta. De hecho, muchas veces parece que ellos también están intentando descubrir qué hacer con sus propias vidas. Su madre Olivia, por ejemplo, está intentando construir una carrera mientras cría a sus dos hijos. Vuelve a la universidad, estudia psicología y poco a poco consigue una vida más estable. Y durante un tiempo parece que finalmente lo ha conseguido. Conoce a Bill, un profesor de psicología, y los tres terminan viviendo con los hijos de él. Por un momento, Mason parece tener algo parecido a una familia tradicional. Una casa, una figura paterna, otros niños con quienes convivir y una rutina. Pero la película vuelve a demostrar que la estabilidad no necesariamente significa felicidad. Bill empieza a tener problemas con el alcohol.
y poco a poco deja de ser el hombre que parecía ser al principio. Se vuelve más estricto, más controlador, hasta llegar al punto en que empieza a comportarse de una manera agresiva con los niños. Y lo interesante es que Mason no necesita tener una gran conversación con Bill para entender que algo está mal. Simplemente lo vemos cambiar, lo vemos sentirse incómodo, lo vemos cada vez más distante, hasta que Olivia finalmente decide que sus hijos no pueden seguir viviendo de esa manera. Y vuelve a hacer lo que ha hecho varias veces durante la película: tomar sus cosas y empezar de cero. Pero mientras Mason está viviendo todos estos cambios, su padre también está atravesando los suyos. Vuelve a aparecer en la vida de sus hijos con esa personalidad relajada que lo caracteriza. Al principio parece casi el opuesto de Olivia. Ella piensa en el futuro y él parece estar mucho más interesado en disfrutar el presente. Pero conforme pasan los años, también empezamos a ver cómo él madura. Deja de fumar, consigue un trabajo e intenta estar más presente para sus hijos. Y eventualmente forma una nueva familia. Incluso cuando su vida cambia, hay algo que permanece: el cariño que siente por Mason y Samantha. Y eso me gusta porque la película tampoco intenta convertirlo en un padre perfecto, pero sigue intentando ser mejor. Y quizás eso es algo que solamente podemos apreciar cuando dejamos de mirar a nuestros padres como figuras completamente terminadas. Porque cuando somos niños, nuestros padres parecen adultos. Parece que ya saben quiénes son, que saben lo que están haciendo, que tienen todas las respuestas. Pero cuando crecemos, empezamos a descubrir algo bastante extraño. Nuestros padres estaban improvisando. También cometieron errores, también tuvieron miedo y también tuvieron que cambiar. Y en Boyhood, ese cambio ocurre delante de nosotros. No solamente vemos a Mason pasar de niño a adolescente. Vemos a Olivia esforzarse por construir una vida independiente. Y vemos cómo ambos intentan encontrar una manera de seguir siendo padres mientras sus hijos empiezan a necesitarles cada vez menos. Eso hace que la película sea mucho más humana, porque crecer no significa simplemente alejarte de tus padres, también significa empezar a comprenderlos. Y mientras Mason empieza a entrar en esa etapa en la que ya no quiere que los adultos decidan por él, también empieza a descubrir quién quiere ser. Y ahí es cuando la película comienza a cambiar, porque Mason ya no solamente está viviendo las decisiones de los demás, por primera vez empieza a tomar algunas propias. Y precisamente cuando Mason empieza a tomar sus propias decisiones, llega esa etapa en la que descubrir quién eres puede ser mucho más difícil de lo que parece: la adolescencia. Mason ya no es aquel niño que simplemente acompañaba a su madre de una casa a otra. Ahora tiene amigos, va a fiestas e empieza a interesarse por las chicas. Y poco a poco comienza a construir una personalidad que parece ser solamente suya. Pero también empieza a descubrir algo que probablemente todos hemos experimentado alguna vez: la necesidad de encajar. En la secundaria, Mason tiene que lidiar con el bullying y con esa sensación de no terminar de encontrar su lugar. Y, al mismo tiempo, empezar a comportarse como muchos adolescentes. Sale con sus amigos, bebe, habla con chicas y tiene su primera novia. Y aunque algunas de estas cosas puedan parecer insignificantes, son precisamente ese tipo de experiencias las que van construyendo su identidad. Porque Mason no tiene una gran revelación que le diga quién es. Simplemente va probando cosas. Algunas le gustan, otras no. Algunas las hace porque realmente quiere y otras porque quiere ser aceptado. Pero hay algo que empieza a diferenciarlo: la fotografía. Mason comienza a tomar fotografías constantemente. Y eso no es solamente un hobby que aparece de la nada. Durante toda su infancia hemos visto que observa. Observa a su familia, observa las casas donde vive, observa a las personas que entran y salen de su vida, y ahora tiene una cámara para intentar capturar todo aquello. Es como si finalmente hubiera encontrado una forma de expresar algo que todavía no sabe explicar con palabras. Pero incluso ahí aparece un conflicto. Su profesor de fotografía lo regaña porque Mason está más interesado en tomar fotografías que en cumplir con las tareas. Y esto puede parecer una contradicción. ¿Cómo puede alguien decirle que está haciendo demasiadas fotografías cuando precisamente quiere convertirse en un fotógrafo? Pero el profesor tiene un punto: tener una pasión no significa automáticamente saber qué hacer con ella, y eso también es parte de crecer. A veces creemos que encontrar algo que nos gusta significa que inmediatamente sabemos cuál es nuestro camino, pero Mason todavía está aprendiendo, y mientras intenta descubrirlo, también empieza a enfrentarse a otras expectativas. Por ejemplo, las de la masculinidad. En su casa aparece Jim, la nueva pareja de Olivia, y aunque Mason vuelve a tener una figura adulta que debería servirle de guía, Jim también tiene sus propias ideas sobre cómo debería comportarse como un hombre. Critica que Mason se pinte las uñas, critica que use aretes y considera que algunas de las cosas que hace son demasiado femeninas, y Mason comienza a darse cuenta de que muchas veces se reprime por miedo a lo que los demás puedan pensar. Eso es importante porque Boyhood no presenta la adolescencia únicamente como una época de fiestas, alcohol y primeras relaciones. También es el momento en el que uno empieza a preguntarse cuánto de lo que hago realmente lo quiero hacer yo y cuánto estoy haciendo simplemente porque quiero que los demás me acepten. Y quizás esa pregunta sea mucho más importante que cualquier decisión concreta que Mason tome durante estos años. Porque crecer también significa descubrir que no puedes construir tu identidad únicamente a partir de lo que los demás esperan de ti. Y Mason todavía no tiene una respuesta definitiva, pero empieza a experimentar.
La fotografía se convierte en una de las cosas que realmente parecen pertenecerle. Mientras otros están intentando encajar en determinados grupos, Mason comienza a desarrollar una manera propia de mirar el mundo. Y eso también explica por qué la fotografía termina siendo tan importante para él. No solamente porque es algo que le gusta, sino porque representa una forma de mirar, de detenerse, de capturar algo antes de que desaparezca. Y quizás sin darse cuenta, Mason está haciendo exactamente lo mismo que la película. Está intentando conservar momentos que inevitablemente van a desaparecer. Pero la adolescencia también trae consigo algo que no puede capturarse con una cámara: las relaciones. Mason empieza a enamorarse y a salir con chicas, y a experimentar sus primeras decepciones. Poco a poco empieza a descubrir que crecer no consiste solamente en decidir quién quieres ser, sino que también consiste en descubrir que algunas cosas que deseas simplemente no van a salir como esperabas. Y mientras Mason se acerca cada vez más a la adultez, aparece una pregunta que hasta ese momento parecía muy lejana: ¿qué voy a hacer con mi vida? Y finalmente Mason llega a la universidad. Después de haberlo acompañado durante años, este momento que parecía tan lejano cuando era niño, finalmente llega. Pero lo curioso es que Mason sigue sin tener completamente claro qué quiere hacer con su vida. Y creo que ahí está una de las cosas más interesantes de Boyhood, porque estamos acostumbrados a que las historias sobre crecer terminen cuando el protagonista descubre quién es. Pero Mason simplemente llega a la universidad y la película termina. No sabemos qué será de él, y justamente ese es el punto. Porque crecer no significa descubrir exactamente quién eres, significa tener la libertad de seguir descubriéndolo. Durante una excursión, Mason conoce a Nicole y ambos hablan sobre algo que resume perfectamente la película. Siempre estamos esperando el siguiente momento. Esperamos terminar el colegio, llegar a la universidad, conseguir trabajo, encontrar pareja, como si la vida realmente comenzara después de alcanzar alguna de esas cosas. Pero mientras esperamos, el tiempo sigue pasando. Y creo que por eso Boyhood me hizo pensar tanto en mi propia vida. Como mencioné al inicio del video, hace poco dejé la casa donde viví durante 20 años. Y es extraño, porque mientras estás ahí todos los días nunca piensas demasiado en ello. Pero cuando finalmente te vas, empiezas a recordar todas las cosas que ocurrieron ahí. Las personas que conociste, las etapas que viviste, incluso acontecimientos que en su momento parecían completamente insignificantes. Y quizás eso es lo que hace tan especial a Boyhood. No intenta convertir la vida de Mason en algo extraordinario. Intenta convertir lo ordinario en algo importante. Simplemente nos muestra cómo una persona crece mientras su vida continúa sucediendo. Porque nuestra vida tampoco está formada únicamente por los grandes acontecimientos. También está hecha de tardes normales, conversaciones, amistades, errores, lugares que dejamos atrás y personas que alguna vez fueron importantes en nuestra vida. Y probablemente nunca nos damos cuenta de que estamos viviendo un recuerdo, hasta que ya se convirtió en uno. Por eso creo que Boyhood no es solamente una película sobre crecer, es una película sobre el tiempo, sobre lo fácil que es pasar nuestra vida esperando el siguiente momento sin darnos cuenta de que el momento que estamos viviendo también va a desaparecer. Y quizás esa sea la verdadera razón por la que esta película se siente tan cercana, porque Mason está creciendo, pero nosotros también. Y mientras esperamos descubrir qué será de nuestras vidas, la vida ya está pasando. True, I got plans for both of us that involve a trip out of town to a place I seen in a magazine that you left lying around. I can't hold my liquor, but I keep a good attitude, 'cause it's all